Bendito Señor, te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que tu misericordia y tu amor que nos permite, Señor, que nos acerquemos a ti. Sabemos, Señor, que tu plan, mi Dios bendito, y tu disposición sobre nuestras vidas, en la que permite, Padre Santo, que podamos acercarnos a ti en alabanza. Esta hora te pedimos que la recibas, Señor, que seas propicio a cada una de nuestras vidas. En esta hora nos disponemos a leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a cada una de nuestras vidas. Propicio sobre cada uno de nosotros, Señor, y toca cada corazón, cada vida, mi Dios bendito. Ayúdanos a poner esta palabra que vamos a escuchar por obra, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículos 12 y 13. Apocalipsis 2, versículos 12 y 13. El tema para este día es Pérgamo, constancia en los principios. Apocalipsis 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Amén. Decíamos que el tema es Pérgamo, constancia en los principios. Este mensaje es el tercero que nuestro Señor envía a una de las iglesias. Ahora es un mensaje, este mensaje va dirigido a la iglesia de Pérgamo. Estaba en esta ciudad, la cual era una ciudad muy admirable, porque se consideraba que era una de las ciudades más cultas que había, donde había mucho conocimiento. En esta ciudad estaba la segunda biblioteca más grande conocida en el mundo. Después de la de Alejandría estaba la biblioteca de Pérgamo. Una ciudad donde estaban asentadas también muchas bases de la ciencia, donde la medicina había comenzado a despuntar también. Pero vemos que estos mensajes que nuestro Señor envía a las 7 iglesias, decíamos que eran iglesias reales, iglesias que existían en el tiempo en que fue revelado el libro de Apocalipsis, y que a cada una de ellas les envía un mensaje presentándose también según las vivencias que tenía cada una de esas iglesias. Y a esta iglesia se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, porque era una iglesia que estaba desempeñándose en medio de esta ciudad, donde nuestro Señor revela también que en medio de ella, ahí mora Satanás, en esa ciudad.
y que ahí también estaba el trono de Satanás. En esta ciudad se rendía culto a Esculapio, que era el dios de la medicina, que lo representaban como una serpiente, y que hasta el día de hoy las ciencias médicas utilizan ese símbolo, el de este ídolo que usaban ahí en esa ciudad, y tenían un templo también para la adoración a Esclepio o Esculapio también, como es conocido. Y parte del tratamiento para los enfermos era que durmieran una noche en el templo, para que las serpientes que ahí habían pudieran también rozar con los enfermos que dejaban dentro del templo, y que ellos consideraban que tenía que ser parte del tratamiento para la cura de sus enfermedades. Y veíamos también que en este tiempo se había establecido la adoración al César como un dios. Y en esta ciudad, en Pérgamo, estaba la sede de la adoración a César, al emperador romano, donde deberían acudir una vez al año a rendirle culto y a elevar incienso ante la estatua del emperador. Después podían dedicarse a la adoración de otras deidades, porque también tenían majestuosos monumentos y estatuas, como la dedicada al dios Zeus. Una ciudad muy admirable, aunque no estaba situada en un puerto, sino que estaba un poco más hacia adentro, pero concentraba mucho conocimiento, mucha ciencia, y también se consideraba una ciudad muy culta, pero también una ciudad entregada a la adoración, al paganismo. Y vemos que nuestro Señor describe que era una ciudad entregada prácticamente a la adoración a Satanás, a través de cada uno de los ídolos a los cuales les rendían adoración. Y nuestro Señor se presenta ante esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Porque ser cristiano en aquella ciudad era tener la vida comprometida. Porque no se puede ser cristiano y tener participación con los ídolos. No se puede ser cristiano y tener una vida adaptada a cómo vive el mundo, o adaptarse al estilo de vida en las sociedades en que vivimos, porque vemos que las sociedades actuales no difieren mucho a cómo vivían estas ciudades a las cuales fueron enviadas estas cartas por nuestro Señor Jesús al revelar el libro de Apocalipsis. Vimos cómo las personas viven a su antojo. Ahora hay un culto desenmascarado, una adoración satánica desenmascarada también, y el ocultismo también está siendo practicado de una forma desenmascarada en medio de las sociedades. Podemos ver cómo en programas matutinos, como tips o como consejos, pasan en programas matutinos cómo hacer pequeños hechizos, cómo atraer la suerte, cómo atraer a personas para establecer un vínculo amoroso.
Y vemos cómo no difieren nuestras sociedades actualmente de esas sociedades a las cuales fueron enviadas estas cartas. Entonces podríamos decir que estas ciudades únicamente fueron en las cuales estuvo el trono de Satanás y donde moraba el mismísimo Satanás. Por eso estos mensajes a las 7 iglesias son para la iglesia en todo tiempo y en todo lugar, y principalmente para nosotros ahora, la iglesia del final de los tiempos. De manera que aquel que quisiera practicar el cristianismo y mantener la sana doctrina y vivirla en medio de esta ciudad, tenía comprometida su vida, al grado que si no rendía culto específicamente al César, estaba expuesto a la muerte, estaba expuesto a morir. Por eso nuestro Señor le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Seguramente a ninguno de nosotros nos habrán amenazado por ser cristianos. No nos habrán amenazado de muerte. ¿A alguien habrán amenazado de muerte por ser cristiano? ¿Alguno de nosotros? Quizás no. Hemos sido rechazados. Hemos sido mal vistos. No hemos sido tomados en cuenta. Hemos sido vistos como poca cosa. Pero hay otros de nuestros hermanos que sí han sido amenazados de muerte por causa del cristianismo. Pero a esta iglesia que estaba bajo peligro de muerte por causa de seguir a Cristo Jesús, nuestro Señor se le revela: el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Y al final, quien tiene el dominio sobre la vida de las personas, quien tiene la autoridad máxima sobre todo ser humano, es nuestro Señor Jesús, es Dios. Amén. Es Él el que tiene la última palabra. Por lo tanto, la iglesia puede confiar que creyendo y permaneciendo fielmente con su fe puesta en Cristo Jesús, sabe que su vida está asegurada, y principalmente su vida eterna. Y vemos que siempre Él se está revelando como el que conoce. Y le dice también a esta iglesia: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Le dice: donde está el trono de Satanás. Porque en esta ciudad estaba la sede de muchos cultos idolátricos, que para cualquiera en este tiempo, cada uno de esos cultos idolátricos podrían parecer algo muy pintoresco, algo muy de la cultura griega, algo muy de la cultura romana, algo muy pintoresco y cultural de las regiones donde se predicaba el cristianismo. Pero sin embargo vemos que eran cultos idolátricos y que nuestro Señor los está revelando como dedicados a Satanás. Y le dice que Él conoce sus obras. ¿Y dónde es que moraba esta iglesia? Le dice: donde está el trono de Satanás. Estas regiones estaban bajo el imperio romano, donde la potestad del emperador estaba sobre todas aquellas regiones, y por lo tanto todas ellas deberían rendirle culto también y adoración a ese hombre que se había proclamado un Dios. Y que aunque estaba allá en la sede también en Roma, Él extendía su poder sobre las vastas regiones
donde dominaba, y en cada una de ellas debería rendirse de culto. Pero la sede principal estaba aquí, en Pérgamo. Pero vemos esta iglesia que, a pesar de esa amenaza y de estar del mismísimo lugar donde se invocaba prácticamente la adoración a Satanás, era una iglesia que retenía el nombre de Cristo Jesús. No importa dónde esté la iglesia y dónde se esté desenvolviendo. Recordemos que cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Que hemos sido llamados para hacer un reflejo de la luz de Cristo. Que por lo tanto la iglesia puede llegar a un lugar donde dominan las tinieblas, pero ahí la iglesia, por ser luz, debe también destellar la luz de Cristo y retenerla ahí para que las tinieblas huyan, para que las tinieblas se alejen. Y a pesar de la fuerte presencia satánica y demoníaca que había en esa ciudad, nuestro Señor le dice: pero retienes mi nombre. Mantenía la fe en Cristo Jesús, mantenía la obediencia en nuestro Señor, creía en Cristo Jesús. Pero retienes mi nombre, le dice, y no has negado mi fe. A pesar de que también esta iglesia había sufrido persecución, estaba sufriendo persecución, y también habían muerto miembros de esta iglesia por causa de esa persecución. Y aquí dice: y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en vosotros. Hace referencia a este mártir llamado Antipas. Y este fue un líder también en medio de la iglesia, ahí en Pérgamo. Una iglesia que vio a uno de sus miembros morir de una manera muy cruenta. De una manera muy cruenta. Pero no negó la fe. Pero retuvo la iglesia el nombre de Cristo Jesús. Porque el enemigo, para amedrentar al pueblo, para amedrentar a la iglesia, para hacer desistir que la iglesia prosiga fiel, para que deje de retener el nombre de Cristo Jesús, atacará e irá en contra de la vida de la iglesia misma y aún de sus líderes, a fin de que el pueblo deje de confesar el nombre de Jesús, que deje de retener el nombre de Cristo Jesús y que abandone la fe. Aún le dice: en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, y dice, entre vosotros. Es decir, que esta iglesia fue testigo de la muerte que tuvo Antipas. ¿Y sabe cómo murió Antipas? Nuestro Señor le llama testigo fiel. Testigo se traduce también como mártir. Es un mártir también de la iglesia. Los griegos inventaron específicamente un hombre servil al rey. Inventó una máquina para castigar a los enemigos. Y fabricó un toro de bronce. Imagínense un toro de bronce
completamente hueco. Y a un costado con una abertura, una puerta. De la trompa del interior del toro de bronce, de la parte hueca, hacia el hocico del toro había una tubería que tenía acceso hacia la salida del toro. Y se lo presenta como ese invento. Pero era para meter a gentes, a personas dentro de ese toro, encerrarlas y luego prenderle fuego por debajo para que murieran quemados dentro de ese toro. Al comenzar el sofocamiento, el querer respirar por la falta de aire y los gemidos de la persona hacían que ese toro emitiera unos ruidos muy peculiares, como que estaba bramando por causa de cómo viajaba el sonido por en medio de esas tuberías que daban hacia el hocico del toro. Y se dice que así murió Antipas. Pero metieron a ese toro, lo encerraron ahí y le dieron fuego. Muchos de nuestros hermanos han padecido y han muerto y han permanecido fieles hasta las últimas consecuencias a Cristo Jesús. Y vemos que nuestro Señor le dice a esta iglesia: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, le dice a esta iglesia en Pérgamo. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aún siendo testigo de esa muerte tan cruel sobre uno de sus líderes, uno de sus hermanos, la iglesia se mantuvo fiel a Cristo Jesús. No abandonó la fe, siguió adelante. Y esta era una ciudad que muy fácilmente podía envolver a cualquiera para que se adaptara a la manera de vivir de esa ciudad. Porque era una ciudad muy culta, muy adelantada en conocimiento. Pues tenía también, por algo se destacaba en tener la segunda biblioteca más grande conocida en la historia. Pero vemos que es una iglesia que mantuvo los principios en Cristo Jesús, los principios en la fe en Dios, los principios en la sana doctrina, los mantuvo firmes. Aún en medio de la persecución y aún siendo testigos de los cruentos castigos a los que estaban expuestos, si no negaban la fe en Cristo Jesús. Solamente un cristiano fiel, verdadero, que ama a Dios, es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Porque ante una prueba muy dura, pues fácilmente puede cualquiera alejarse y abandonar el cristianismo. Con una fe muy pequeña o aún con una fe del diente al labio, ante las primeras pruebas y ante las primeras persecuciones, abandonarían el cristianismo, salvando su vida. Pero sabemos que nuestro Señor dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa del nombre de Cristo Jesús la salvará. Por lo tanto, aunque era una iglesia que
había visto muy de cerca las ejecuciones que Satanás practicaba sobre la iglesia de Cristo en esa ciudad. Nuestro Señor le dice: yo soy el que tengo la espada de doble filo. Yo soy el que tengo la última palabra. Porque al final sabemos que hay un galardón grande también para cada uno de los mártires. Y tienen un lugar especial también con nuestro Señor todos aquellos que han muerto por la causa de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros sabemos los niveles a los que podría ser llevado, a prueba nuestro cristianismo. Pero nuestro Señor lo que espera de cada uno de nosotros es una fidelidad, y una fidelidad constante. Que no importan las pruebas, que no importan los ataques, que no importan las burlas, los señalamientos, que no importa que nos desechen, sigamos perseverando y con la fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que no neguemos a nuestro Señor y que mantengamos su bendito nombre. Amén. Porque las operaciones de Satanás siguen realizándose de esta manera. Y él siempre mantiene ese propósito de que la iglesia desista en seguir a Cristo Jesús, de que la iglesia abandone la fe, de que la iglesia renuncie al nombre de Cristo Jesús. Tiene sus métodos y sus artimañas para que el cristiano abandone la fe y niegue a su maestro. Para algunos habrá de utilizar unos métodos muy sencillos y muy leves, porque sabe que no necesita hacer mucho para que desistan de seguir a Jesús. Para otros arremeterá con otros métodos. Pero lo que debe importarnos a nosotros es si nosotros verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús y estamos determinados a seguirle hasta las últimas consecuencias, en seguir a nuestro Señor en todo tiempo. No importa las circunstancias que estén rodeándonos, no importa en medio de donde nos toque desempeñarnos y vivir, no importa las presiones que estén ejerciéndose sobre nosotros para que desistamos en seguir a nuestro Señor, sino que a pesar de esas presiones, a pesar de las influencias, a pesar de las atracciones, a pesar de las tentaciones, a pesar de los ofrecimientos, a pesar de las burlas, a pesar de la costumbre que vemos que se practica en nuestro alrededor, nosotros nos determinamos por ser diferentes y por ser fieles a Cristo Jesús. Como esta iglesia a la cual le dice: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿A dónde fue muerto? Y dice al final del versículo 13: donde mora Satanás. Hemos venido observando cómo en cada una de estas operaciones y de estos ataques, en cada una de las persecuciones, está el trabajo del maligno, que es él el que está operando en detener el avance de la iglesia, a fin de que la iglesia no progrese y no avance, pero también para que la iglesia se desintegre, para que la iglesia vaya desvaneciéndose en los lugares donde se está desempeñando.
Y es lo que debe reconocer la iglesia, de ver que esta batalla sigue adelante, que la batalla sigue, que esta batalla continúa, porque ese enemigo que tenemos, dice la palabra, anda como león rugiente, anda alrededor, merodeando alrededor de nosotros como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también la iglesia no debe temer en hacer la obra de Cristo Jesús, porque el que tiene la espada aguda de dos filos es el que está con nosotros. La espada representa la palabra de Dios, pero también representa la justicia de nuestro Señor. Porque nuestro Señor también habrá de castigar a aquellos que atentan contra su iglesia. Nuestro Señor habrá de hacer justicia sobre aquellos que quieren detener la obra de Dios. Recordemos que la espada es empleada en las batallas, y que nuestro Señor también pelea por nosotros, y que esta espada de doble aguda, de doble filo, está en la mano del poderoso Dios, que está en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en manos del Dios Todopoderoso, el cual nunca ha perdido ninguna batalla. Antipas fue muerto, y nuestro Señor le dice: mi testigo fiel. Pero murió y entregó su vida como un mártir de Cristo Jesús. Pero aunque físicamente murió, Él tiene un lugar en la parte celestial al lado de Cristo Jesús, porque fue fiel hasta la muerte. La iglesia solamente tiene que perseverar en Cristo Jesús. Que nada le amedrente de seguirle. Que nada le haga desistir de seguir a Cristo Jesús. Que nada nos haga renunciar tampoco al nombre de Cristo Jesús, sino que sigamos perseverantes. Y aquella ciudad parecía una ciudad muy avanzada, muy culta, una ciudad donde cualquiera podría sentir el deseo de ir a vivir en esa ciudad tan desarrollada. Pero en esa ciudad ahí moraba Satanás. Y en esa ciudad tenía su trono Satanás, donde prácticamente regía. Tenía su gobierno, porque ahí dice está donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, dice el versículo 13. Es decir, desde donde él gobernaba. Y aparte de gobernar desde ahí, también ahí moraba. Pero ahí estaba la iglesia de Cristo Jesús en medio de esas tinieblas. Y había un pueblo fiel. Podemos estar inmersos en medio de diablos. Podemos movernos en medio de diablos y demonios. Pero no por eso llegar a ser un demonio más y un diablo más en medio de los cuales convivimos, sino ser testigos fieles, sino ser luz en medio de las tinieblas, sino ser de los que retienen la fe y el nombre de Cristo Jesús, aunque estemos en medio de diablos y demonios. Porque a eso ha llamado nuestro Señor
a su pueblo y por eso ha llamado a su iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Significa una asamblea de creyentes llamada a salir. Eso significa iglesia. Y nuestro Señor dice de su iglesia: y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, no importa dónde estemos, en el nombre de Cristo Jesús vamos a derribar las puertas de los infiernos. Vamos a derribar las puertas que Satanás haya levantado. A derribar vallados. A derribar fortalezas que haya levantado Satanás. Porque en el nombre de Cristo Jesús, la iglesia va hacia adelante, reteniendo su santo nombre y con la fe puesta en Él, a fin de que en medio de las tinieblas se escuche el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y aunque a muchos les toque perecer, aunque muchos perezcan por la causa de Cristo, han sido llamados también a contemplar el bendito rostro del que tiene la aguda espada de doble filo en sus manos. Contemplar su rostro cara a cara para tener parte con Él eternamente y para siempre. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Que, Señor, nos haces ver que no importa, Señor, dónde estemos, no importa qué tipo de personas nos rodeen, no importa las influencias que hayan, no importa, Señor, si aún demonios estén alrededor de nosotros, porque tú moras en nuestros corazones, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, Señor, podemos vivir para ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar, que podamos, Señor, levantar tu luz en medio de las tinieblas, a mantener los principios cristianos que tú has establecido, Señor, mantenerlos, mi Dios bendito, aún hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que tú eres galardonador de aquellos que te son fieles hasta la muerte. Mi bendito Señor, no sabemos qué duras pruebas nos toque sobrellevar o vivir. No sabemos, Señor, de qué persecución seremos testigos en algunos de nuestros hermanos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestra fe no falte, que no desfallezca, que retengamos tu santo nombre y mantengamos la fe puesta en ti, Señor. Ayúdanos, mi bendito Dios. Y ayúdanos a poner tu palabra por obra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga.